nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Entre el mes de septiembre del año 79 y el mes de noviembre del 84, Juan Pablo II dio 129 alocuciones, charlas, conferencias, como la queramos llamar, donde fue desarrollando lo que él llama la teología del cuerpo. ¿Qué es lo que hace el Papa en estos encuentros, en estas charlas? Bueno, él va haciendo un comentario acerca del libro del Génesis. Como decíamos en la meditación anterior, creo, el libro del Génesis contiene una serie de verdades históricas recubiertas, podríamos decir, por un estilo literario que, bueno, entonces hay que ir como elaborando, ¿no es cierto?, o ir como analizando cuáles son esas cosas que el Señor quiere revelarnos envueltas, como dice Lelutier, esta es la historia de Díaz de Carreras, ¿no? Don Rodrigo Díaz de Carreras, hijo de Domingo Díaz de Carreras, dice, de sus aventuras en tierras de Indias, de los acontecimientos en los que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió. Entonces, bueno, hay que desenvolver de esa verdad histórica que está recubierta, envuelta por ese estilo literario. Esto lo puede hacer un genio como Juan Pablo II, ¿no? Es lo que hace en estas charlas. Entonces, ¿qué va estudiando? Va estudiando ese designio divino, lo que Dios quiso para el ser humano al crearlo. ¿Qué quiso al crear al ser humano, no? ¿Qué quiso al crearlos varón y mujer? Entonces es un estudio antropológico, es un estudio del hombre, del ser humano. ¿A la luz de qué? A la luz de la revelación, y por tanto es una antropología teológica, es una comprensión del hombre a la luz de lo que está revelado, y también una antropología filosófica, porque nos viene a explicar lo que es propiamente humano, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace más humanos? Bueno, clarísimamente después todo esto va a ser completado con la venida de Cristo, por supuesto, ¿no? Porque Cristo, como dice también Juan Pablo II, Dios al encarnarse le revela al hombre quién es Dios, le enseña al hombre quién es Dios, porque Dios viene a encarnarse, pero también le enseña al hombre lo que es el mismo hombre. Es decir, en Cristo encontramos al Dios verdadero y al hombre verdadero. Al hombre, no solamente Jesús es hombre verdadero, no solamente porque tiene carne como nosotros y porque es igual a nosotros, sino porque es el hombre al que hay que imitar. Es el hombre a quien hemos de contemplar para descubrir lo que es la verdadera humanidad. Bueno, pero entonces comienza este ciclo de conferencias y de charlas. Empieza sobre todo con el origen, con lo que está en el Génesis. Génesis significa precisamente origen. ¿Cómo fue la cosa en el principio, ¿no? Bueno, entonces hay dos puntos muy interesantes que trata el Santo Padre, hablando de el hombre antes del pecado original, ¿no? Cuando es creado por Dios y antes del pecado original. Y entonces habla de dos temas muy interesantes, uno que es la soledad y otro que es la desnudez.
que pareciera ser como que fueran cosas no demasiado importantes, y sin embargo él saca de ahí unas consecuencias muy serias. Entonces explica, ¿no?, cómo dice Adán, mientras estaba en el paraíso, Dios le da para que vaya poniendo nombre a todos los animales. Y entonces, bueno, van pasando los distintos animales por ahí. Y, bueno, dice que no encontró en toda la creación, en todos esos seres que iban pasando delante de él, no encontró a alguien semejante a él. No encontró a nadie que tuviera conciencia de quién era él, porque, bueno, qué sé yo, cada uno de los animales o de las plantas o de las cosas, bueno, tienen su proceso, podríamos decir, su manera de existir, pero ninguno de ellos existe siendo consciente de quién es, siendo consciente de esa relación que tiene con Dios, de esa capacidad que tiene para tomar decisiones por él mismo. Bueno, va haciendo una especie de análisis, ¿no es cierto?, de lo que diferencia al hombre, de lo que diferencia al resto de los animales. No tiene alguien con quien compartir. Esa es la soledad, ¿no? Hay una canción que dice: la soledad es un amigo que no está. Una canción vieja de hace muchos años, ya no me acuerdo de quién es, no me pregunto. Bueno, la soledad es algo que no está bueno, así dice Yahvé. No vio, dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una ayuda semejante. Ahí es donde viene Eva, ¿no? El Papa después explica cómo en realidad lo de la costilla no es, podríamos decir, no hay que tomarlo en sentido literal, ¿no? Algunos autores hacen sus analogías, ¿no? Por ejemplo, San Agustín dice: Dios no sacó a Eva del talón para que el hombre no pensara que estaba en condiciones de pisarla. No está bueno eso, no hubiera estado bueno, ¿no? Dice, por el contrario, Dios la sacó de la costilla, del costado, dice, porque por el costado se unen los que miran juntos en una misma dirección y caminan en esa misma dirección. Es una alegoría, ¿no? Bueno, hay muchas alegorías en este libro del Génesis, en los primeros capítulos, pero bueno, el resultado que saca definitivo Juan Pablo II es precisamente esa complementariedad entre el hombre y la mujer. Es decir, ¿por qué Dios crea al hombre y a la mujer? Dios crea al hombre y a la mujer para que ellos superen esa soledad. Voy a ver si consigo leerles. La unidad de la carne que se da en el acto conyugal, dice, expresa una superación siempre nueva del límite de la soledad, al asumir la soledad del cónyuge como propia. Fíjense qué interesante. Esto se da en el acto conyugal, pero no solamente en el acto conyugal, O sea, porque una de las cosas propias del amor, una de las cosas propias de la comunión de personas, como vamos a ver después, es precisamente ese asumir como propia la soledad del otro, es decir, cargar con la soledad de la otra persona, hacerle a la otra persona la soledad más llevadera, es decir, esto forma parte del amor, ¿no es cierto? O sea, forma parte de esa comunión de personas. Yo estoy acá para darte mi corazón, estoy acá para entregarte mi vida, estoy acá para hacer que tu vida sea menos difícil, estoy aquí para ayudarte a compartir ese peso, ¿no es cierto? Siempre una alegría compartida es como el doble de alegría, ¿no?
una alegría que se comparte con la otra persona. Nosotros cuando tenemos una alegría la queremos comunicar a los demás, ¿no? El vino, además del gusto específico que tiene, o el asado, ¿no es cierto? Hay un algo que es lo de compartir, ¿no? Bueno, hay un videito divino, es de un chico que abre la heladera de su casa y la madre le pregunta, y entonces empieza a sacar un sándwich, una Coca-Cola, y las pone en una bolsa, y dice, ¿a dónde vas?, le dice la madre. Y dice, voy a ver a Dios, le dice el chiquito. Entonces agarra, se toma un subte, no sé qué, y se encuentra en un parque con una mujer grande que estaba sola, y entonces él se sienta al lado, ¿no?, en un asiento que había en el parque. Entonces se sienta al lado de esta mujer, estaba sola, saca un sándwich y se pone a comer, y la mira de reojo, y la mujer lo mira al chiquito. Y entonces él saca un sándwich y se la da a ella, ¿no? Y entonces sigue con las patitas que le cuelgan el chico, ¿no? Y después de comerse el sándwich se toma una Coca-Cola, la mira después a la señora y la señora lo mira y él le ofrece una Coca-Cola, ¿no? Entonces, bueno, y vuelve a su casa, muy contento. Y la señora esta se encuentra con una amiga. Y entonces la amiga la ve recontra feliz y le dice, ¿por qué estás tan feliz? ¿De dónde venís? Y vengo de estar con Dios, le dice la señora. Bueno, es precioso, es conmovedor el videíto, ¿no? Pero fíjense, ese compartir la soledad, ¿no? Ese hacer más liviana la soledad del otro, ¿no? Bueno, esto es la comunión de personas, por esto es que dice el Papa cuando comenta que Dios creó al hombre a su imagen, que lo creó varón y mujer, dice que el varón y la mujer juntos son más imagen de Dios que el hombre solo o que la mujer sola. Y uno dice, ¿cómo es esto? O sea, uno siempre estudió, o los que hemos estudiado teología hasta hace un tiempo, lo que nos sonaba más era que el hombre era imagen de Dios por su alma espiritual. Es decir, como Dios es un ser espiritual y nosotros tenemos un alma espiritual, entonces nos parecemos a Dios en que tenemos algo, una parte nuestra es también espiritual. Eso era lo que habitualmente se decía, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Y entonces nosotros somos, solo una parte nuestra es esa imagen de Dios. ¿No es todo el ser humano a imagen de Dios? Nuestras uñas, nuestros pelos, nuestras narices, nuestras patas, no tienen nada que ver con la imagen de Dios. Bueno, lo que viene a decir Juan Pablo II es que sí, que nuestro cuerpo también está hecho a imagen de Dios. ¿Y por qué? En realidad es la persona entera la que está hecha a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, al crear al hombre y a la mujer, los llama a la vocación de la comunión en el amor, a imagen de Dios, que es comunión en el amor. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Así lo define San Juan. La única definición auténtica que Dios da de sí misma es esta: Dios es amor. Bueno, también dice yo soy el que soy, ¿no? Es otra definición auténtica que Dios da. Pero para que nosotros nos podríamos decir como es más práctica para nosotros, ¿no? O sea, tiene más relevancia para nosotros, si se quiere, esa definición de que Dios es amor, ¿no? Dios es el amor que transcurre, que discurre o que transita entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En realidad, Dios es la relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas son la paternidad, la filiación y el amor. Y el amor del Padre y del Hijo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, Dios es esa corriente de amor, esa comunión de personas que hay en la Trinidad. Bueno, entonces el ser humano está hecho precisamente para la comunión de personas.
La misma definición de persona incluso tiene, desde el punto de vista filosófico, un perfeccionamiento con esta manera de enfocar la realidad, porque Boecio tenía una definición de persona que era un ser inteligente, un ser individual de naturaleza racional, ¿no? Eso era una persona, un individuo que pensaba, eso era una persona, ¿no? Y entonces ahora la definición de persona incluye una cosa mucho más interesante. Se es más persona cuanto más se está en condiciones de vivir en comunión con otro. Una buena persona, esto coincide con lo que nosotros decimos acerca de una buena persona o una mala persona. La buena persona no es la que mejor discurre, no es la que mejor piensa. La buena persona es la que es mejor con respecto a los demás, ¿no? La persona que está en condiciones de comunicarse con el otro, la persona que está en condiciones de entender al otro, la persona que está en condiciones de servir al otro. Esa es la buena persona o la mejor persona, ¿no? Bueno, por eso está bueno esto que dice el Santo Padre, ¿no? O sea, que el hombre y la mujer son más imagen de Dios, mejor imagen de Dios o mejor semejanza de Dios que el hombre solo o la mujer solo. También se puede decir acerca de la amistad, ¿no? Bueno, pero es interesante cómo este significado que tiene el cuerpo, esta razón de ser que tiene el cuerpo, es una dignificación del cuerpo y también de la sexualidad. Porque vieron toda la corporeidad y la sexualidad quedaban, podríamos decir, como afuera del estudio de la teología, del estudio teológico. Y bueno, nosotros somos criaturas de Dios y el invento divino es cuerpo y alma, ¿no? Todo ese invento divino, esa imagen de él. Bueno, entonces hablan, importante esto, ¿no? La soledad originaria y la superación de la soledad, ¿no? Que se produce a través de la masculinidad y de la feminidad. Y después habla también de la desnudez originaria, porque antes del pecado dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se sonrojaban, estaban desnudos y ellos no estaban, podríamos decir, como en una situación como de infracción, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos tenían un control importante sobre sus propias emociones y sobre sus propios sentimientos. Control que venía dado fundamentalmente por esa vinculación con Dios. Entonces explica Juan Pablo II, tiene una cosa preciosa. Juan Pablo II dice, hablando de la virtud de la pureza, ¿no? Dice, la pureza es la gloria de Dios en el cuerpo humano. Es decir, es como el reflejo de lo divino, es el modo en el que el cuerpo humano refleja la gloria de Dios, ¿no? O sea, la belleza es una participación de la perfección divina. Toda belleza es participación de la belleza de Dios. Hay algo que Dios deposita, ¿no es cierto? Bueno, en el cuerpo deposita parte de esa belleza, ¿no? Y entonces dice que ¿cómo se miraban Adán y Eva? Adán y Eva se miraban el uno al otro como un regalo de Dios, como algo regalado por Dios. La desnudez daba gloria a Dios. Era un motivo más para dar gloria a Dios. Así como los cielos cantan la gloria de Dios, aleluya, dice el Salmo. Lo mismo sucedía antes del pecado, cuando se vivía unido a Dios, cuando el hombre y la mujer vivían unidos a Dios, entonces todo lo consideraban como un don. Es decir,
lo consideraban como un regalo. Esto es algo que Dios me regala, y por ser algo que Dios me regala es algo a quien yo debo respetar, a quien debo honrar, a quien debo servir, y es un motivo para que le agradezca a Dios, y es un motivo para que yo me entregue y para que yo me brinde al otro. Bueno, esto se empiojó. Se empiojó con el pecado. Entonces también habla Juan Pablo II del estado del ser humano con posterioridad del pecado, ¿no? ¿Qué es lo primero que pasa después del pecado? Y después del pecado viene el relato de que Dios estaba andando por el paraíso, lo llama Adán, dice: Adán, ¿dónde estás? Señor, oí tus pasos en el paraíso y me escondí porque estaba desnudo. Y entonces Yahvé le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que no debías comer? ¿El fruto que no debías comer? Y entonces acá viene Adán, que empieza, digamos, a hacer lo que puede para zafar, ¿no? Y la mujer que me diste como compañera me dio y yo comí. Siempre cuento la anécdota de un diálogo entre un hombre y una mujer, que el hombre le dice a la mujer: no te olvides que la mujer fue la primera que pecó. Y la mujer le dice: y no te olvides que el hombre fue el primer buchón. Buchonazo, vos fuiste el primero que dijiste, el primero en la historia que dijo: ella tiene la culpa. Después vinieron todos los... Después vino esa costumbre de echarle la culpa al otro, ¿no? Les recomiendo, googleen, pongan en Google, la culpa la tiene el otro, monólogo de Tato Bores, es mundial. Miren, les voy a dar un anticipo. La culpa de todo la tiene el ministro de Economía, dijo uno. No, señor, dijo el ministro de Economía mientras buscaba un mango debajo del zócalo. La culpa de todo la tienen los evasores. Mentira, dijeron los evasores, mientras cobraban el 50% en negro y el otro 50% también en negro. La culpa de todo la tienen los que nos quieren matar con tanto impuesto. Falso, dijeron los de la DGI mientras preparaban un nuevo impuesto al estornudo. La culpa de todo la tiene la patria contratista. Ellos se llevaron la guita. Pero por favor, dijo un empresario de la patria contratista mientras cobraba peaje a la entrada de las escuelas públicas, la culpa de todo la tienen los de la patria financiera. Calumnias, dijo un banquero mientras depositaba a su madre a 7 días. Bueno, esto ya título de muestra. Googleen, la culpa la tiene el otro. Monólogo de Tato Bores, y se van a divertir un rato. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, ¿por qué sucede esto después del pecado? ¿Por qué Adán le echa la culpa a Eva? ¿Por qué Adán se cubre porque está desnudo? Y bueno, porque entró el egoísmo en el mundo. La esencia del pecado es el egoísmo. La esencia del pecado es: yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Es decir, algo de esto del árbol de la ciencia del bien y del mal está metido en todo esto, ¿no? O sea, el hombre quiere saber por sí mismo, no le gusta que venga alguien y que le diga, ¿no? ¿Vieron lo que le dice la serpiente? Dice: bien sabe Dios que no van a morir, lo que pasa es que cuando coman del árbol de la ciencia del bien y del mal se le abrirán los ojos y van a conocer por ustedes mismos. O sea, esta es la gran tentación. O sea, ¿vieron que cómo nos gusta a los seres humanos demostrar que nosotros sabemos más? No me vas a venir a decir vos a mí. Yo ya tengo tantos años de laburo, o sea, no me vas a venir a decir a mí. Una vez le pregunté, una señora, estábamos hablando de un amigo en común, y la señora esta, que es muy, muy astuta, decía: fulanito de tal, je sais tout. Fulanito de tal sabe de todo opina, sobre todo tiene él la última palabra, ¿no? Y bueno, el ser humano es así, queremos tener la última...
O sea, cada uno puede tener su opinión, pero la verdad, la posta, yo te la voy a contar ahora te voy a contar cuál es posta. Bueno, entonces el ser humano quiere saber, el egoísmo es el querer estar por encima de los demás. ¿Y qué pasa con por qué esto afecta a la desnudez? Y afecta a la desnudez porque el egoísmo lleva a que uno ya no quiera, podríamos decir, servir al otro, sino que quiere servirse del otro. Que uno ya no está buscando darse a la otra persona, sino que está buscando a la otra persona como objeto de goce, como objeto para el propio provecho, como objeto para, ¿no? Es como una especie de, como el ave de rapiña, ¿no es cierto?, que va buscando su presa, ¿no? Bueno, esto es efecto del pecado. Ustedes me dirán, pero no es así, el matrimonio es otra cosa distinta, sí, ciertamente es otra cosa distinta, entre otras cosas porque, o sea, el pecado original no destruye la naturaleza, la debilita. El pecado original y los otros pecados también no hacen que la condición humana quede eliminada, pero sí hacen que estemos más necesitados de la ayuda divina, porque la fuerza humana ha quedado como debilitada, ¿no es cierto? Ha quedado una herida en la voluntad, que ya no se adhiere al bien de la misma manera o con la misma facilidad, ha quedado una herida en la inteligencia, hay más capacidad, más dificultad para entender lo que es bueno y lo que es malo. Hay en los instintos, ¿no es cierto?, en el apetito concupiscible y en el apetito irascible también hay una herida, ¿no?, que hace que nosotros vayamos desesperadamente acerca de... bueno, la cuestión es que el pecado trae estas consecuencias, ¿no? Ahora, bueno, ¿por qué entonces se cubre? ¿Por qué se esconde? Y bueno, porque si resulta que yo miro a la otra persona de esta manera, es probable que la otra persona me mire a mí de la misma manera. Entonces vamos a protegernos de la mirada del ave de rapiña, podríamos decir, ¿no? Bueno, pero esto no es definitivo, porque después del pecado el hombre ha sido redimido, porque después del pecado Dios ha venido al mundo, Dios se ha encarnado, Dios nos ha dado esa muestra de lo que es la verdadera, de lo que es la divinidad y de lo que es la humanidad. Dios nos da esa gracia interior, Dios nos da esa capacidad, digamos, para volver a tener esa posibilidad de vivir esa alegría, ¿no? Alguien decía, el mismo Juan Pablo II, fíjense que lindo dice, cuando Adán dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, dice, este es el primer grito de alegría en el paraíso. El primer grito de alegría, ¿no? Esta sí que es carne. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán dos en una sola carne, ¿no? Bueno, ese sueño de felicidad no se ha quedado trunco. Ese sueño de felicidad es posible. ¿Y por qué es posible? Y es posible porque el hombre que cayó en el pecado ha sido redimido. Y si nosotros volvemos a caer en el pecado, tenemos la posibilidad de volver a rearmarnos a través del sacramento de la penitencia, a través del pedido de perdón, a través de los propósitos que vamos renovando. Es decir, el ser humano no ha perdido esa capacidad de amar, no ha perdido esa capacidad para entrar en comunión con el otro. Más aún, esa comunión de personas es incluso podríamos decir, como un incentivo para el amor a Dios, ¿no? O sea, sí, esa fuerza, podríamos decir, de la creación
esa fuerza del atractivo de la sexualidad que proviene de ese designio divino primitivo, sigue teniendo, podríamos decir, su influjo para acercar a los demás a Dios. Esta realidad de que, o podríamos decir, esta verdad, ¿no?, de que todas las realidades terrenas son ocasión de nuestro encuentro con Dios, ¿no? Todo lo que es humanamente bueno es camino es como un trampolín, ¿no es cierto?, para unirnos con Dios. El matrimonio es una vía maravillosa, es un camino maravilloso para la unión con Dios. San José María decía, ¿no?, que para mí el lecho matrimonial es un altar. O sea, es ocasión de encuentro con Dios. Bueno, toda esta teología del cuerpo, podríamos decir, es un enriquecimiento importante, ¿no?, para la mayor parte de la gente que vive en el mundo, que está unida al matrimonio. Y es importante eso, qué bueno, ¿no?, volver como a refrescar estas verdades, a sacarle jugo a estas verdades, ¿no? Porque a veces la gente, qué sé yo, está como dividida, ¿no? O sea, las cosas humanas por un lado, las cosas divinas por el otro. No me acuerdo cómo era la frase esta que decía el padre José María. Tenemos que mezclar lo humano con lo divino. No me acuerdo cómo era que decía. Bueno, pero esta es la realidad, ¿no es cierto? Porque a veces uno dice, las cosas de Dios en la iglesia, las cosas del matrimonio en el hogar, en la cama o en donde sea, ¿no? O sea, no, momento. O sea, también está Dios metido en todas estas realidades que son humanas y que Él ha venido precisamente a redimir, ¿no? Él ha venido a redimir con su gracia. Así que siguiendo con esto de vivir desde el don, ¿no? O sea, a partir de lo que es el regalo, ¿no? Yo diría eso, volver a mirar también esta realidad del matrimonio, ¿no?, como regalo divino del matrimonio, también de la familia, ¿no?, de los hijos, o sea, como ese regalo divino y como esa ocasión también, ¿no?, de encuentro con el Señor, ¿no?, que podamos realmente unir en nuestra vida lo que el hombre no tiene que separar, ¿no es cierto?, que lo que dice que el hombre no separe lo que Dios ha unido, ¿no?, que no separe al hombre de la mujer, que no separe tampoco al hombre de la mujer de Dios, que es el origen, que es la fuente, ¿no es cierto?, de ese amor maravilloso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.